Imagina estar parado al borde de la desesperación sin saber qué traerá el siguiente momento. Esta es una historia que no olvidarás. Quédate hasta el final para descubrir un viaje lleno de desafíos, esperanza y transformación. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Vladimir Putin rara vez tuvo el lujo de disfrutar momentos de paz, pero su visita a los Estados Unidos fue una oportunidad para alejarse brevemente de sus responsabilidades habituales. Paseando por las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York, se encontró cautivado por la vitalidad de la metrópolis, el zumbido constante de las conversaciones, el sonido de las bocinas de los autos y la torre y los rascacielos pintaron una imagen vívida de una ciudad en constante movimiento. Observó a la gente pasar apresuradamente junto a él, cada uno aparentemente consumido por sus propias vidas. Era un contraste sorprendente con el ritmo más mesurado de Moscú, y se permitió saborear las diferencias mientras doblaba una esquina hacia una calle más tranquila. Su atención se vio atraída por una mujer sentada en el pavimento frío. Junto a ella había dos niños pequeños, ambos de no más de 6 años, acurrucados juntos bajo una manta hecha jirones. Su ropa estaba gastada y demasiado ligero para el aire fresco del otoño. Sus pequeños rostros pálidos por el cansancio. Un cartel improvisado yacía apoyado contra la pared detrás de ellos. Las palabras garabateadas apresuradamente, duras y desgarradoras. Por favor, ayúdennos, lo hemos perdido todo. El ritmo de Putin se hizo más lento cuando se acercó al trío. Había una pesadez en el aire a su alrededor que era imposible de ignorar. Una súplica silenciosa de ayuda que hablaba más fuerte que las palabras. La mujer levantó la vista brevemente. Sus ojos cansados se encontraron con los de él antes de apartar rápidamente la mirada. Su rostro tenía las marcas de las líneas de lucha grabadas por las dificultades y los ojos ensombrecidos por las noches de insomnio. Los niños se sentaron en silencio. Sus pequeñas manos se agarraban entre sí como si pudieran encontrar consuelo en su miseria compartida. Un hombre de uniforme, presumiblemente un guardia de seguridad de una tienda cercana, salió del edificio y le gritó a la mujer que se fuera. No puedes sentarte aquí, estás haciendo que el lugar se vea mal, dijo su tono agudo y despectivo. La mujer se estremeció pero no dijo nada. Sus brazos se apretaron protectoramente alrededor de sus hijos antes de que pudiera moverse. Putin dio un paso adelante. Su expresión era tranquila pero firme. ¿Así es como tratas a las personas necesitadas?, preguntó con voz firme pero con un matiz de autoridad que hizo que el guardia se detuviera. El hombre murmuró algo en voz baja, y se retiró dejando a Putin arrodillado junto a la mujer y sus hijos. Habló con cuidado de no asustarla. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí así? Por un momento la mujer vaciló, sus labios temblaban como si estuviera conteniendo las lágrimas, pero la amabilidad en su voz y la sinceridad en sus ojos parecieron romper sus paredes. Lentamente comenzó a hablar. Su nombre era Elizabeth, explicó, y una vez había sido maestra en una pequeña escuela en Atlanta. Amaba su trabajo, sus estudiantes, y el sentido de propósito que le daba, pero la tragedia la golpeó cuando su esposo, que trabajaba como capataz de construcción, murió en un accidente repentino. Su muerte la dejó devastada y sin sus ingresos. Luchó para llegar a cumplir. Unos meses después, los recortes presupuestarios obligaron a su escuela a cerrar, dejándola desempleada, sin trabajo y con facturas crecientes. Eventualmente perdió su hogar. Desde entonces había estado viviendo en las calles con sus hijos gemelos Jacob y Elijah, tratando desesperadamente de sobrevivir. Mientras contaba su historia, su voz vaciló con una mezcla de vergüenza y dolor. Lo he intentado todo, dijo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. He rogado por trabajo, por refugio, pero nadie escucha. Solo me ven como otra mujer sin hogar, una carga. Su mirada se dirigió a sus hijos, que la miraban atentamente. Ya no me preocupo por mí, solo quiero que estén a salvo para tener la oportunidad de una vida mejor. Putin escuchó atentamente. Su rostro se oscureció con cada palabra que ella decía. Estaba claro para él que Elizabeth era una víctima de circunstancias más allá de su control, una mujer que había sido defraudada por los mismos sistemas que deberían haberla apoyado. Miró a los chicos, sus rostros inocentes, llenos de una resiliencia tranquila que desmintió su edad. Merecían más que esto, ella merecía más que esto. Tomó su decisión en un instante. Puedo ayudarte, él dijo, su tono resuelto. Lizeth lo miró con incredulidad, como si no estuviera segura de si lo había escuchado correctamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó con cautela. Puedo ofrecerte un nuevo comienzo, él explicó, un hogar, un trabajo y educación para tus hijos, pero significará dejar este lugar y venir conmigo a Rusia. Sus ojos se abrieron en estado de shock, y por un momento se quedó en silencio. La propuesta era casi demasiado buena para ser verdad, y sin embargo había algo en su comportamiento que le hizo creer que hablaba en serio. Haz eso por nosotros, susurró, su voz apenas audible. Él asintió. Todos merecen una segunda oportunidad. Tengo los medios para ayudar y lo haré, pero tienes que confiar en mí. Lisbeth miró a sus hijos, que la miraban con esperanza en sus ojos. Por primera vez en meses, ella sabía que no tenía otras opciones, ningún otro salvavidas. Tomando una respiración profunda, ella asintió. Iremos contigo. Una leve sonrisa tocó los labios de Putin mientras se levantaba. Entonces no perdamos tiempo, hizo una
Llamada rápida organizando el transporte y alojamiento para Elizabeth, y sus hijos en cuestión de horas estaban en un Elizabeth volaba desde Moscú dejando atrás las frías calles de Nueva York, para un nuevo comienzo mientras el avión ascendía hacia el cielo. Elizabeth miró por la ventana a sus hijos durmiendo pacíficamente a su lado por primera vez en mucho tiempo. Se permitió tener esperanzas. No sabía lo que les esperaba en Rusia, pero sabía que tenía que ser mejor que la vida que estaban dejando atrás, y por ahora eso era suficiente. Lisette se sentó en el asiento del pasajero del auto mientras conducían por las calles de Moscú. Sus hijos se acurrucaron juntos en el asiento trasero del con los ojos muy abiertos por la curiosidad y la aprensión. La bulliciosa ciudad no se parecía a nada que hubieran visto antes. Los grandes edificios, las calles adoquinadas y el aire fresco del invierno pintaban una imagen que parecía casi surrealista. El conductor que se había presentado como André los miraba de vez en cuando a través del espejo retrovisor y les ofrecía una sonrisa amable. Elizabeth apretó su abrigo sobre sus hombros todavía tratando de procesar el torbellino de eventos que la habían traído aquí. El auto finalmente se detuvo frente a un edificio de apartamentos en un vecindario tranquilo. No era nada extravagante, pero estaba limpio, moderno y mucho más de lo que Elizabeth había esperado. Porque André salió primero abriendo la puerta para ella, y los chicos, este será su hogar por ahora, dijo cálidamente el señor Putin. Quería asegurarse de que estaría cómoda. Déjame mostrarle el interior. Eliseta sintió sus palabras se atascaron en su garganta mientras sostenía la mano de Elijah con fuerza, y le hizo un gesto a Jacob para que la siguiera adentro. El apartamento estaba completamente amueblado con una acogedora sala de estar, una pequeña cocina, y 2 habitaciones. Los chicos inmediatamente corrieron hacia la ventana maravillándose con la vista de la calle cubierta de nieve debajo. Elizabeth se paró en la puerta, sus manos temblaban mientras lo asimilaba todo. Había pasado tanto tiempo desde que tenía un lugar al que llamar hogar que no estaba segura de cómo reaccionar. Andra notó su vacilación y le tocó suavemente el hombro. Estás a salvo aquí, dijo suavemente. Tómate tu tiempo para acomodarte, hay comida en la cocina, y si necesitas algo solo llama al número que está en la mesa. Así siempre habrá alguien disponible para ayudar. Después de que André se fue, Elizabeth pasó la tarde explorando el apartamento con sus hijos, les mostró su dormitorio con 2 camas pequeñas cubiertas con mantas cálidas, y observó cómo saltaban al colchones con alegría. La vista trajo lágrimas a sus ojos. Por primera vez en meses podían dormir sin miedo a tener frío o hambre. Los arropó esa noche susurrando una oración silenciosa de gratitud. Mientras besaba sus frentes mientras se sentaba sola en la sala de estar más tarde bebiendo té que había sido cuidadosamente proporcionado, se permitió un momento para respirar. Se sintió como si el peso del mundo se hubiera levantado de sus hombros, pero también sabía que esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente Elisette se despertó con el sonido de la risa de su hijo. Los encontró en la cocina donde estaban asombrados por la variedad de comida que les habían dejado: cereales, leche, fruta fresca e incluso algunas golosinas estaban esparcidas por el mostrador. Sonrió sintiendo una sensación de normalidad que no había experimentado mucho tiempo. Después del desayuno llamaron a la puerta. Era André otra vez, esta vez acompañado por una mujer llamada Natalia, que se presentó como representante de los servicios sociales locales. Natalia explicó que su trabajo era ayudar a Lisette a navegar por su nueva vida en Moscú. Natalia describió los próximos pasos para Elizabeth y su familia. Los niños serían inscritos en una escuela cercana donde se harían arreglos especiales para ayudarlos a adaptarse al nuevo idioma y cultura. A Lisbeth se le daría un puesto en un centro social que trabajaba con familias necesitadas. Natalia le aseguró que recibiría apoyo en cada paso del camino. Elizabeth escuchó atentamente asintiendo mientras Natalia explicaba los detalles. La perspectiva de volver a trabajar la llenaba de esperanza y ansiedad. No había tenido un trabajo desde que perdió su puesto de maestra. Le preocupaba cómo se adaptaría a los desafíos que se avecinaban. Los niños comenzaron la escuela unos días después. Elizabeth los acompañó hasta las puertas. Su corazón latía con fuerza con una mezcla de orgullo y nerviosismo. La escuela era grande y moderna con niños corriendo por el patio de recreo abrigados con abrigos y bufandas. Jacob y Elijah le apretó las manos con fuerza, sus caritas llenas de incertidumbre. Una maestra los saludó cálidamente y le aseguró a Elizabeth que los niños estarían en buenas manos mientras los veía desaparecer en el edificio. Elizabeth sintió una punzada de miedo, sabía que esto era necesario, pero no hizo que fuera más fácil dejarlos regresar al apartamento. Elizabeth se preparó para su primer día en el centro social, llegó temprano vestida con ropa modesta pero limpia que le habían proporcionado. El centro estaba lleno de actividad, lleno de personas de todos los ámbitos de la vida, algunos eran voluntarios, otros eran clientes que buscaban ayuda. La directora, una mujer amable llamada Arena, le dio la bienvenida a Lisbeth y le presentó al equipo. Estamos contentos de tenerla aquí. Arena dijo que sus experiencias traerán una perspectiva valiosa al trabajo que hacemos.
Elizabeth pasó su primer día observando y aprendiendo, ayudó a organizar donaciones, preparó comidas y habló con algunas de las familias que vinieron en busca de apoyo. Fue abrumador pero también profundamente satisfactorio. Vio partes de sí misma en los rostros de las personas que conoció y le recordó por qué se había convertido en maestra en primer lugar para ayudar a los demás. Al final del día estaba agotada, pero agradecida Arena la detuvo antes de irse colocando una mano en su hombro. Lo hiciste bien hoy, dijo. Esto es solo el comienzo. En las próximas semanas Elizabeth y sus hijos comenzaron a adaptarse a su nueva rutina. El niño se adaptó a la escuela más rápido de lo que esperaba. Su curiosidad natural y amabilidad los ayudaron a hacer amigos a pesar de la barrera del idioma. Jacob, en particular, sobresalió en matemáticas, sorprendiendo a sus maestros con su rápida comprensión de nuevos conceptos. Elijah era más reservado pero encontró alegría y arte, a menudo trayendo a casa dibujos que decoraban las paredes de su apartamento. Elizabeth se volcó en su trabajo en el centro social, encontrando un propósito y ayudando a otros. Comenzó a aprender ruso por las noches, decidida a cerrar la brecha entre ella y la gente que ahora la rodeaba. A pesar de los desafíos, Elizabeth comenzó a sentir un sentido de pertenencia. Todavía tenía momentos de duda y miedo, pero fueron superados por el progreso que vio en ella y sus hijos. Una noche, mientras miraba a Jacob y Elijah jugar en la nieve afuera de su edificio, se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Se reían, sus mejillas sonrosadas por el frío, y por primera vez en mucho tiempo parecían niños despreocupados. Elizabeth se secó una lágrima con el corazón lleno de gratitud. Sabía que todavía tenían un largo viaje por delante, pero por primera vez realmente creyó que estarían bien. Las semanas se convirtieron en meses y Elizabeth se encontró adaptándose lentamente a su nueva vida en Moscú. Cada día traía sus propios desafíos, pero también momentos de esperanza y pequeñas victorias que la mantenían en marcha. Su trabajo en el centro social se convirtió en algo más que una forma de llegar a fin de mes. Se convirtió en un lugar donde encontró un sentido de propósito y pertenencia. Los otros empleados, aunque inicialmente los distantes, comenzaron a simpatizar con ella, admiraban su ética de trabajo y la compasión que mostraba hacia las familias que acudían al centro en busca de ayuda. Arena, la directora, a menudo elogiaba su capacidad para conectarse con la gente y decía que había estado donde ellos están. Eso es algo que ninguna cantidad de entrenamiento puede enseñar en casa. Jacob y Elijah estaban prosperando en la escuela. La barrera del idioma, que al principio parecía un obstáculo insuperable, se estaba desvaneciendo gradualmente a medida que los niños aprendían ruso con la facilidad que solo los niños parecían poseer. Los maestros de Jacob estaban particularmente impresionados con su aptitud para las matemáticas, y un día llegó a casa con un volante para una competencia de matemáticas de toda la escuela. «Mamá, ¿puedo hacerlo?», preguntó. Sus ojos brillaban de emoción. Lisbeth dudó. Le preocupaba que la presión pudiera ser demasiada para él, que pudiera sentirse fuera de lugar entre sus compañeros, pero cuando vio la determinación en su rostro, no pudo decir que no. «Por supuesto que puedes», dijo, abrazándolo. «Puedes hacer cualquier cosa que te propongas». Elijah, por otro lado, había encontrado su pasión en el arte. Sus dibujos, una vez simples y sin refinar, Elizabeth se volvió cada vez más detallada e imaginativa. Una noche le mostró a Lisbeth un dibujo que había hecho de su familia. Los tres de pie frente a su edificio de apartamentos rodeados de nieve. «Estos somos nosotros», explicó señalando cada figura, «y esto es Moscú. Es nuestro nuevo hogar». Elizabeth sintió que las lágrimas le pinchaban los ojos mientras miraba el dibujo. Era un dibujo simple pero capturaba mucho. Su viaje, su resiliencia y la nueva vida que estaban construyendo juntos. El propio progreso de Elizabeth era más lento pero constante. Pasaba las tardes estudiando ruso y a menudo se quedaba despierta hasta tarde en la noche para practicar su vocabulario y gramática. Era agotador, pero estaba decidida a aprender. Quería poder comunicarse con las personas que la rodeaban para integrarse verdaderamente en su nueva comunidad. Un día, durante una tarde particularmente ocupada en el centro social, una mujer entró con sus dos hijos. Estaba claramente angustiada, su voz temblaba mientras le explicaba su situación a Arena. Lisbeth miró desde el otro lado de la habitación. Su corazón dolía por la mujer. Sin pensarlo, dio un paso adelante y comenzó a hablarle en un ruso vacilante. «Puedo ayudar», dijo, sus palabras lentas pero sinceras. La mujer la miró sorprendida y luego asintió. Juntos se sentaron y trabajaron con el papeleo que necesitaba para solicitar ayuda. Fue un momento pequeño, pero para Elizabeth se sintió como un gran avance. El punto de inflexión llegó cuando Jacob compitió en la competencia de matemáticas. Elizabeth se había tomado el día libre en el trabajo para asistir, y se sentó entre el público. Su corazón latía con fuerza mientras veía a su hijo resolver problema tras problema en la pizarra. Él era el competidor más pequeño allí, y el único que no era hablante.
Nativo de ruso, pero no dejó que eso lo afectara cuando se anunciaron los puntajes finales. Jacob había quedado primero. La sala estalló en aplausos y Elizabeth sintió una oleada abrumadora de orgullo cuando lo vio aceptar su certificado. Lo hiciste, le susurró después, tirando de él en un fuerte abrazo. Estoy tan orgullosa de ti. La noticia del logro de Jacob se difundió rápidamente por la escuela, y no pasó mucho tiempo antes de que llegara a los medios locales. Un periodista de un periódico comunitario contactó a Elizabeth para preguntarle si estaría dispuesta a compartir la historia de su familia. Al principio, ella dudó, no quería llamar la atención sobre sí misma o Elizabeth estuvo de acuerdo con su pasado y le preocupaba cómo podría ser recibido el artículo, pero Arena la animó diciendo que su historia podría inspirar a tanta gente, que demuestra que no importa cuán difíciles se pongan las cosas, siempre hay esperanza después de mucha consideración. Elizabeth estuvo de acuerdo en que la entrevista se llevó a cabo en el centro social. La periodista, una joven llamada Olga, fue amable y paciente al guiar a Elizabeth a través del proceso y tranquilizarla cada vez que tropezaba con sus palabras. Hablaron de todo: la vida de Elizabeth en los Estados Unidos, los desafíos que había enfrentado y el increíble viaje que la había llevado a Moscú. Habló de sus hijos, su trabajo en el centro y la amabilidad de las personas que la habían ayudado. Ella en el camino. Cuando la entrevista terminó, Elizabeth sintió una sensación de alivio. Había tenido miedo de revisitar el dolor de su pasado, pero compartir su historia le había recordado lo lejos que había llegado. Cuando se publicó el artículo, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Personas de toda la ciudad se acercaron ofreciendo palabras de apoyo y aliento, algunos incluso vinieron al centro social para ser voluntarios o donar. Inspirada por la resistencia y determinación de Elizabeth, se sintió humilde por la efusión de amabilidad y comenzó a ver su historia no solo como un viaje personal, sino como una forma de llevar esperanza a otros. Arena, Ebert the Optimist, vio el artículo como una oportunidad para expandir el alcance del centro. Podríamos usar este impulso para comenzar nuevos programas, dijo, y quiero que seas parte de esto. Por primera vez en mucho tiempo, Elizabeth sintió que tenía un propósito. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, contribuyendo y haciendo una diferencia. Sus hijos estaban prosperando, su trabajo era significativo y estaba rodeada de personas que creían en ella. No era fácil, y todavía había momentos en los que el peso del pasado amenazaba con la abrumaba, pero cuando miró a Jacob y Elijah, supo que todo había valido la pena, habían llegado tan lejos y estaba decidida a seguir adelante. Una noche, Elizabeth se sentó junto a la ventana y miró la nieve caer suavemente sobre las calles de abajo. Jacob y Elijah entraron en la habitación con sus caras brillando de emoción. Mamá, mira, dijo Jacob sosteniendo un pequeño certificado que había recibido de la escuela por sus logros en matemáticas, y yo dibujé esto. Elijah se había comprometido a entregarle otro dibujo. Era una imagen de su familia, pero esta vez incluía el centro social y la gente que habían conocido allí. Elizabeth sonrió con el corazón lleno mientras tiraba de la ropa de su hijo. Vamos a estar bien, susurró. Vamos a estar más que bien. La historia de Elizabeth continuó ganando terreno en Moscú y resonó con personas de todos los ámbitos de la vida. Su viaje de la desesperación a la esperanza tocó una fibra y la comunidad que la rodeaba comenzó a unirse de maneras que nunca podría haber imaginado. Personas que nunca había conocido la detendrían en la calle para ofrecerle palabras amables o preguntarle cómo podían ayudar. Las donaciones al centro social aumentaron drásticamente y los voluntarios comenzaron a llegar en masa. Inspirada por su resiliencia y determinación, por primera vez Elizabeth sintió que realmente pertenecía a algún lugar. Era una sensación que casi había olvidado, una calidez que había experimentado desde antes de la muerte de su esposo. Una mañana Arena llamó a Elizabeth a su oficina. Tenía una propuesta que sacaría a Lacey de su zona de confort, pero que también podría expandir el impacto de su historia. Nos han invitado a hablar en una conferencia sobre personas sin hogar y reforma social. Arena explicó deslizando un trozo de papel sobre el escritorio, es una oportunidad de compartir lo que hemos logrado aquí y de inspirar a otros a tomar medidas en sus propias comunidades. Me gustaría que vinieras conmigo y hablaras sobre tu experiencia. El primer instinto de Elizabeth fue rechazar hablar en público. Estaba muy fuera de su ámbito de experiencia, y la idea de pararse frente a una sala llena de gente le revolvía el estómago, pero el aliento de Arena y su creencia en la importancia de compartir su trabajo finalmente la convencieron de aceptar. Las semanas previas a la conferencia fueron un torbellino de preparación. Arena ayudó a Elizabeth a escribir su discurso, guiándola a través del proceso de organizar sus pensamientos y concentrarse en el puntos clave que quería transmitir. Solo hablar desde el corazón. Arena dijo una tarde mientras estaban sentados en la tranquilidad del centro social. Eso es lo que la gente recordará. Elizabeth practicaba su discurso incansablemente, a menudo hasta altas horas de la noche. Después de acostar a Jacob y Elijah, se paró frente al espejo y recitó las palabras una y otra vez hasta que se sintieron como una segunda naturaleza, pero sin importar cuánto se preparara, el miedo al fracaso permanecía en el fondo de su mente.
El día de la conferencia llegó, y Elizabeth se encontró de pie detrás del escenario en un gran auditorio, sus manos temblaban mientras agarraba las tarjetas que contenían su discurso. Arena estaba a su lado ofreciéndole palabras de aliento. Y una mano firme en su hombro. Tienes esta, Arena, dijo su voz firme. Recuerda que no solo estás contando tu historia, estás dando voz a tantos otros que no pueden contar la suya. Elizabeth asintió tomando una respiración profunda para calmarse. Cuando su nombre fue anunciado, subió al escenario. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar los aplausos que la recibieron. La sala estaba llena de gente, funcionarios del gobierno, líderes sin fines de lucro, y miembros de la comunidad. Todos esperaban. Esperando escuchar lo que tenía que decir. Por un momento Elizabeth congeló su mente en blanco mientras miraba el mar de rostros, pero luego vio a Jacob y Elijah sentados en la primera fila, sus ojos llenos de orgullo y aliento, y algo dentro de ella cambió. Respiró profundamente, y comenzó a hablar. Su voz era temblorosa al principio, pero mientras contaba su historia se hizo más fuerte. Habló sobre las luchas que había enfrentado, la amabilidad de extraños que la habían salvado y la importancia de darle a las personas una segunda oportunidad. Habló sobre el centro social y el trabajo transformador que estaban haciendo, y sobre la necesidad de compasión y comprensión, y abordar problemas de pobreza y falta de vivienda. Cuando terminó la sala estaba en silencio, todos los ojos fijos en ella. Entonces, como si fuera el público estalló en aplausos. Elizabeth sintió una ola de alivio y gratitud invadirla mientras bajaba del escenario. Arena la estaba esperando con una gran sonrisa en su rostro. Fuiste increíble, dijo abrazando a Elizabeth. Sabía que podías hacerlo. Esa noche cuando regresaron a casa, Elizabeth no podía dejar de sonreír. Había enfrentado uno de sus mayores miedos, y salió fortalecida del otro lado. La conferencia resultó ser un punto de inflexión no solo para Elizabeth, sino también para el centro social. La atención que recibieron condujo a nuevas asociaciones y oportunidades de financiamiento que les permitieron expandir sus programas y llegar a más personas necesitadas. Arena le pidió a Elizabeth que asumiera un papel más importante en la organización, supervisando nuevas iniciativas y trabajando directamente con donantes y líderes comunitarios. Era una responsabilidad abrumadora, pero Elizabeth la abrazó de todo corazón. Había encontrado su vocación y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Mientras tanto, Jacob y Elijah continuaban prosperando. El éxito de Jacob en matemáticas le valió un lugar en un programa avanzado en la escuela, donde comenzó a trabajar en proyectos que lo desafiaban y lo emocionaban. Elijah, inspirado por los logros de su hermano, se lanzó a su arte creando piezas que eran tan impresionantes que llamaron la atención de sus maestros. Un día trajo a casa una carta de la escuela invitándolo a participar en una exposición de arte en toda la ciudad. Mamá, ¿podemos ir?, preguntó. Su rostro se iluminó de emoción. Elisette lo abrazó fuerte. Por supuesto que podemos, dijo, no me lo perdería por nada del mundo. La exposición se llevó a cabo en una galería en el centro, y Elizabeth sintió una oleada de orgullo cuando vio a Elijah parado junto a su obra de arte, explicando su inspiración a los visitantes. La pieza que había presentado era un dibujo de su familia rodeada de las personas y los lugares que los habían ayudado a reconstruir sus vidas. Esta es mi mamá, le dijo a una mujer señalando la figura central en el dibujo. Ella es mi heroína. Los ojos de Elizabeth se llenaron de lágrimas mientras escuchaba. Su corazón se hinchó de gratitud. Había pasado tanto tiempo preocupándose por cómo proveer para sus hijos, que no se había dado cuenta del gran impacto que su fuerza y resiliencia habían tenido en ellos a medida que pasaban los meses. El trabajo de Elizabeth en el centro social y su papel en la comunidad continuaron creciendo. Se convirtió en una voz confiable en temas de pobreza y falta de vivienda. A menudo se la llamaba para hablar en eventos y reuniones. Su historia apareció en los periódicos y en la televisión, y personas de todo el país se acercaron a ella en busca de consejos y apoyo. A pesar de la atención, Elizabeth se mantuvo humilde y siempre redirigió el enfoque al trabajo que estaban haciendo en el centro y las personas a las que estaban ayudando. Una noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina revisando los planes para un nuevo programa, Jacob y Elijah vinieron a sentarse junto a su mamá. Jacob, dijo su voz, ¿en serio crees que alguna vez volveremos a Estados Unidos? Elizabeth hizo una pausa considerando su pregunta. Tal vez algún día, dijo, pero por ahora este es nuestro hogar, y mientras estemos juntos eso es todo lo que importa. Los chicos asintieron satisfechos con su respuesta, y los tres se sentaron en un silencio incómodo. La calidez de su pequeño apartamento, un marcado contraste con las calles frías que una vez llamaron hogar. Elizabeth sabía que todavía habría desafíos por delante. La vida rara vez era fácil, y el pasado le había enseñado a no dar nada por sentado, pero cuando miró a sus hijos, sus rostros llenos de esperanza y promesa, sintió una sensación de paz que no había conocido en años. Habían llegado tan lejos y estaba decidida a seguir avanzando un paso a la vez. El día de la gran inauguración del nuevo centro social llegó, y Elizabeth se encontró de pie en medio de una oleada de actividades. Los voluntarios llevaban cajas de suministros adentro, mientras un grupo de niños locales practicaban canciones que interpretarían durante la ceremonia. El
Centro era mucho más grande que el que había comenzado a trabajar hace meses con instalaciones modernas y suficiente espacio para acomodar a docenas de familias. Fue la culminación de meses de arduo trabajo, colaboración y apoyo comunitario. Elisette miró a su alrededor con el corazón lleno de orgullo. Nunca había imaginado que su historia, una vez llena de tanto dolor, podría llevar a algo tan significativo. Jacob y Elijah corrieron hacia ella con sus rostros brillando de emoción. A ambos niños se les habían dado pequeños papeles en la ceremonia, y estaban ansiosos por contribuir. Mamá, mira, nos dieron estas cintas para repartir a la gente, dijo Jacob, sosteniendo un manojo de cintas de colores. Elijah asintió agregando, y voy a ayudar a ponérselas a los invitados cuando lleguen. Elizabeth sonrió agachándose para abrazarlos. A ambos van a hacer un trabajo increíble, dijo, estoy tan orgullosa de ustedes. Cuando los invitados comenzaron a llegar, Lisbeth sintió una mezcla de nervios y emoción. Entre ellos estaban funcionarios de la ciudad, líderes comunitarios, e incluso representantes de los medios. Arena estaba ocupada saludando a la gente y dirigiéndolas a sus asientos, pero hizo una pausa para darle a Elizabeth un asentimiento alentador. ¿Estás lista para esto?, dijo en voz baja. Solo habla desde el corazón como siempre lo haces. Lacey asintió tomando una respiración profunda para calmarse. La ceremonia comenzó con unas palabras del alcalde que elogió el trabajo del centro social y el impacto que tuvo. Ya había hecho algo en la comunidad. Entonces fue el turno de Elizabeth de hablar. Subió al podio, sus manos se agarraron a los lados mientras miraba a la multitud. Por un momento, la enormidad del momento amenazó con abrumarla, pero luego vio a Jacob y Elijah de pie en la primera fila, sus ojos se llenaron de orgullo y sintió una ola de calma que la invadía. Comenzó a hablar, su voz firme y llena de emoción. Hace un año estaba sentada en una esquina fría de la calle, preguntándome cómo iba a mantener a mis hijos a salvo. Dijo que había perdido todo, mi casa, mi trabajo, mi sentido de esperanza. Pensé que no había salida. Hizo una pausa, su mirada recorrió a la audiencia, pero luego sucedió algo extraordinario. Un extraño me vio no como un problema que debía ignorarse, sino como una persona que necesitaba ayuda. Ese acto de bondad cambió mi vida y me dio una segunda oportunidad. Continuó hablando sobre el trabajo del centro social y la importancia de la compasión y la comunidad. Compartió historias de las familias a las que habían ayudado y las vidas que habían tocado. Ed, este centro es más que un edificio, dijo, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando nos unimos para apoyarnos mutuamente. Es un recordatorio de que nadie está realmente solo. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Lacey se alejó del podio con el corazón palpitando y fue rodeada de inmediato por personas que le ofrecieron felicitaciones y palabras de aliento. El resto del día pasó en un torbellino de actividad. Lisbeth dio entrevistas a los periodistas, posó para fotos con los voluntarios y pasó tiempo hablando con las familias que ya habían comenzado a usar los servicios del centro. Jacob y Elijah nunca estuvieron lejos de su lado. Su entusiasmo y energía eran contagiosos cuando el sol comenzó a ponerse y arrojó un cálido resplandor sobre la ciudad. Elizabeth encontró un momento para salir y aprovechar todo lo que había pasado el año pasado. Un torbellino de cambio, y parada allí sintió un profundo sentido de gratitud. Pensó en ese día en la esquina de la calle en Nueva York, cuando su mundo se había sentido tan pequeño y desesperanzado. Era difícil creer lo lejos que había llegado desde entonces. Arena se unió a ella entregándole una taza de té. Has hecho algo increíble aquí, dijo, su voz llena de admiración. Deberías estar orgullosa. Elizabeth asintió con los ojos perdidos. Con lágrimas lo soy, dijo, pero no podría haberlo hecho sin ti. Sin esta comunidad no es solo mi historia, es la de todos. Se quedaron en silencio por un momento mirando cómo las luces de la ciudad comenzaron a titilar contra el cielo que oscurecía. Más tarde esa noche Elizabeth regresó a casa con Jacob y Elijah. Los chicos todavía estaban emocionados contando cada detalle del día mientras estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. Mamá, ¿viste cuántas personas vinieron al centro?, preguntó Jacob con los ojos muy abiertos. ¿Y los escuchaste aplaudir por ti?, Elijah agregó sonriendo. Elizabeth se rió sintiendo un calor en el pecho que no había sentido en años. Lo hice, dijo, y no pude, lo he hecho sin ustedes dos a mi lado. Después de que los niños se durmieron, Elizabeth, sentada junto a la ventana mirando hacia la calle tranquila debajo, la nieve caía suavemente cubriendo la ciudad con una capa blanca. Pensó en todo lo que la había traído a este momento: las luchas, el desamor, la inesperada amabilidad de un extraño que la había visto cuando nadie más lo había hecho. No había sido un viaje fácil, pero había valido la pena. Había encontrado un hogar, un propósito y una comunidad que creía en ella, y lo más importante, le había dado a sus hijos la oportunidad de una vida mejor. Cuando cerró los ojos esa noche, Elizabeth sintió una sensación de paz que no había conocido en años. El futuro todavía era incierto, pero por primera vez no la asustó. Sabía que enfrentarían desafíos, pero también sabía que los enfrentarían juntos, y eso fue suficiente. A la mañana siguiente, Elizabeth se despertó con el sonido de la risa que venía de la habitación de los niños. Los encontró sentados en el piso dibujando imágenes del centro social y la gente que habían conocido allí. Mira, mamá, dijo Elijah, sosteniendo su dibujo, somos nosotros, ayudando a otras personas como tú lo haces. Elizabeth sonrió, su corazón se llenó de orgullo. Ustedes son mis héroes, dijo suavemente. Los dos, mientras los miraba, se dio cuenta de que su historia estaba lejos de terminar.
recién estaba comenzando, todavía había tantas personas que necesitaban ayuda, tantas vidas que podrían cambiar, y ella estaba lista para ser parte de ese cambio. Juntos continuarían construyendo un futuro lleno de esperanza, compasión y la creencia de que incluso los actos de bondad más pequeños podrían hacer la mayor diferencia. Gracias por mirar esta historia de resiliencia y esperanza. Si te inspiró, no olvides darle me gusta al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Déjanos saber desde dónde lo estás mirando, nos encantaría saber de ti. Tu apoyo significa todo y nos ayuda a dar vida a más historias como esta.